Le agradezco la invitación a la gente en mi programa que me ha puesto en esta situación embarazosa. En realidad está buena la idea. Yo cuando me sugirieron que se iba a hacer algo así sin decirme que iba a ser yo uno de los que tenía que hablar, para que lo hiciera otro, estaba muy bueno. Pero bueno, a ver, tratando de decir algo de los contextos y como nos invitaba recién la Julia a reflexionar sobre nuestras propias prácticas, en definitiva. Yo, cuando se me ocurrió comenzar a investigar, para mí el CONICET no existía, ¿no? Primero porque muchos de los que estamos acá compartimos la fortuna de haber sido jóvenes investigadores en la época de la dictadura, el comienzo de la democracia, donde la palabra beca a nosotros nos parecía algo muy lejano, ¿sí? No debo ser malagradecido y en realidad una de las cosas que me permitió ocupar ciertos cargos en la Universidad Nacional de Córdoba fue que yo sí obtuve becas, pero por casualidad y no fueron... Bueno, casualidad. Eso me tiro muy al bombo, pero por ciertas cosas aleatorias que no fueron las políticas científicas nacionales, digamos, o sea... la dictadura fue un corte muy profundo a las ciencias sociales argentinas en el desarrollo que venía teniendo. Y los 80 no fueron una sutura perfecta, por decirlo de una manera, de ese corte, ¿no? Se hicieron muchas cosas y obviamente por eso, a riesgo de no ser agradecido, digamos, me parece que uno tendría que valorar eso. Por lo tanto, mi historia es una historia de un docente investigador, como le decimos hoy. Antes esa palabra no se conocía. Antes éramos docentes de la universidad. Como me dijo a mí un agrónomo en la primera categorización, cuando ese agrónomo teníamos A, B, C, cuando eran por letras, yo estaba en uno de los grupos, digamos, de estos que eran muy temidos en aquella época, que eran los que hacían las evaluaciones, y un agrónomo, un hombre grande, ¿verdad? Me dice, si a mí me hubieran avisado que tenía que escribir, yo me dediqué a esto para el bienestar de las vacas, ¿no? Es como muy distinto porque ha pasado muy poco tiempo y las cosas han cambiado muy rápidamente. Este es parte del contexto. No solamente en el contexto político, ideológico, económico, etcétera, sino también en el juego del lenguaje que significa estar en la investigación. Palabras tales como investigador asistente o becario tipo 2, o expresiones como esa, eran desconocidas para nosotros. Las universidades nacionales hacían lo que podían. Paulatinamente, hacia mediados de los 90, en realidad la primera, a mi criterio, digamos, gran empuje que tuvimos, digamos, y caracterizarlo como empuje también es difícil, pero bueno, fue el año 92-93 se inicia el proceso de categorización en las universidades, en científicas, ¿no? La primera categorización fue en el 94, pero en el 93, 92, 93 se comienza con esta bulla, digamos, de tenés que categorizar, tenés que ser investigador. Era una palabra, no digo extraña como las otras, pero era una expresión como fuerte. En nuestra época, ser doctor y ser investigador era reservado para un viejo loco abajo en un subterráneo, ahí que se le explotaba algo, que descubría algo, ¿no? Digamos, el juego del lenguaje en lo que nosotros nos habíamos socializado era otro, ¿no? El doctorado era la gente vieja. Bueno, ahora me doy cuenta por qué, digamos, ¿no? Después de muchos años me doy cuenta por qué los doctores eran viejos, digamos. Pero una de las cosas que quiero reflejar, aunque sea así en lo cotidiano, digamos, de una forma coloquial, es que al cambiar las relaciones sociales en términos de su estructura, de lo que significa los procesos políticos y económicos que la Argentina fue evidenciando, digamos, fue sufriendo, también se modificaron las doxas académicas, ¿no? Entonces, en esta instancia de ser, digamos, de tener un cargo en la universidad, así como le llamábamos, o algo así,
ser jefe de trabajo práctico, era una cosa que costaba empezar, que sin saber, porque antes tampoco era lo de la carrera universitaria, que hasta el día de hoy hay una discusión en Argentina muy grande, pero me parece que era como una suerte de relación entre reproducción de conocimiento e indagaciones, digamos, sobre todo en las ciencias sociales. La historia, estoy seguro que la historia de la ciencia de la vida, la ciencia del mundo, etc., las así llamadas naturales o las exactas, es otra. Pero creo que en la Argentina eso lo evidencian muchos de los estudios que hoy se están haciendo sobre la historia de la sociología, ¿no? Los que hace Beigel en Mendoza, Pereira en Buenos Aires, gente, Caracciolo acá en Córdoba, etc., puede evidenciar que la historia de la sociología es una historia muy distinta a la que en su contexto y en su forma a la que nosotros vivimos ahora. En ese marco, ¿sí? En ese marco, yo intenté por todos los medios, cuando tenía 21 años más o menos, de procurarme una beca, simplemente porque había tenido acceso a experiencias de gente que había tenido becas, y era como algo desafiante, interesante. Yo creo que en el caso personal mío, medio fue entre alguna cosa cercana a lo que hoy se denomina militancia y a los intereses personales. Busqué para una beca para irme a estudiar a España Derechos Humanos. Lo que siempre quise estudiar es sociología, pero en plena dictadura no pude hacer eso porque la universidad pública estaba cerrada, qué sé yo. Mi grado, como todos ustedes saben, pecado de juventud, mi grado en ciencia política. Entonces, digo, esa beca lo que sí hizo es que en ese periodo que pasé en Madrid, digamos, me empecé a contactar con la idea de lo que era la investigación, ¿sí? Qué sé yo, por lo propio que era Madrid en la época, 82, 83, digamos, toda la apertura, digamos, de la democracia, todo eso, y digamos, el triunfo de Felipe, ¿no? Pasaban y siguen pasando, digo, pero en aquella época pasaron intelectuales desde Mandel, ¿no?, hasta Laclau, irreconocible, no es el mismo Laclau que vemos hoy. Un señor, yo lo conocí flaco, de pelo largo, totalmente distinto a lo que fue la cosa, hasta intelectuales de la hermenéutica, ¿no? Una España como muy vívida. Entonces, digamos, una cosa que yo puedo decir de eso es que en ese contexto yo comencé a darme alguna idea de lo que significaba conectar algo que yo no lo había percibido acá, digamos, y era que la docencia tenía que ver con la publicación o algo así. Todavía yo creo que no me imaginaba bien lo que era investigar, no tenía claramente una referencia de lo que significa investigar. Y bueno, cuando volví, qué sé yo, procuré, cometí errores como comete todo el mundo. Una anécdota muy interesante para mi vida y muy graciosa, y ustedes van a decir, bueno, como buen enano siempre agrandado, yo había vuelto, tenía 24 años, imagínense, ¿no? Entonces veo cuando paso porque en esta casa de estudio antes era distinta las cosas, ¿no? Veo cuando paso por acá, todavía no era siquiera peatonal la calle, ¿sí?, un cartelito que dice concurso en sociología, ¿sí? Y yo me vine y me anoté, nunca me avivé que era concurso para titular, ¿no? El día que llego y me doy cuenta que era, me avivé el día que llegué. Concursábamos 14, salí 13 en el orden de mérito, ¿sí? Lo único que hago, ya viejo sociólogo, conocerán ustedes, no sé por qué, yo creo que en exceso de cansancio, imagínense el 14, 13 que hablaba, qué sé yo, puso en mi dictamen una figura joven para esperar, que era lo único que podía poner, porque imagínate. Y yo, gracias a eso, como que me hice conocido con algunos sociólogos acá del Córdoba. Y me empezó a picar la idea de que tal vez en alguna cosa fuera bueno, ¿sí? No había podido triunfar en el fútbol. Y en otras cosas, digo, tal vez en esta se me da. Y empecé a buscar otras becas.
ahora sí ya con más conciencia de lo que significaba una beca. Y es decir, lo que hacen ustedes, ¿no? Un simulacro de trabajo que te permite hacer otras cosas, ¿no? Una especie de vida interesante. Ahí ya tenía esa concepción, ¿no? Y bueno, pude ir a Chile y hacer lo que sería, porque en esa época, otra cosa que les parezca mentira, no estoy hablando del siglo XIX, estoy hablando del año 80, no existía tampoco esta cosa dividida entre maestrías, doctorado, especializaciones, cursos de... nosotros no sabemos, qué sé yo, a mí por lo menos, digamos, puede ser porque yo era de algunos barrios que no están muy cercanos a Montserrat, digamos, pero bueno, de todos modos, más allá de eso, no tenía mucha idea pero me fui a hacer lo que hoy llamaríamos mi maestría, digamos, ¿sí? Yo vi que había una cosa ahí que me atrapaba mucho, que era una doble titulación chilena y belga, y dije, no, acá, ¿sabes qué? Después vengo y digo que es de Bélgica, ¿no? Mato. Y yo me mandé, fui, y creo que ahí empecé, tuve la suerte de que mi director de tesis fuera un rabioso, bejavorista, funcionalista, ¿no? Que lo que saben hacer es investigación, en términos norteamericanos.